o debe ser, todavía está en el cargo, estar en la cartera de Economía de un país debe ser algo realmente difícil, se me ocurre, apasionante. ¿no? ¿A usted le gustan mucho los números y la economía y todo lo que se implica? Sí. Porque para algunos es un poco más difícil comprenderlo. Fue un desarrollo de vida casi. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, me formé en el Banco Central. Me tocó ser presidente de un banco en medio de una crisis, del Banco de la Ciudad en medio de una crisis muy dura como fue el Corralito. Creo que no salió tan mal la gestión en ese momento. Y después, siempre uno estuvo trabajando sobre la base de la economía, los números, presupuesto, macroeconomía, sector financiero. Por eso representar a la gente es una enorme responsabilidad en esta etapa. Ahora, igualmente, sí, claro, representarla por voto directo ni hablar. Pero usted, usted y cualquier ministro o viceministro, cuando está tomando una decisión, cuando está definiendo algo en el despacho, debe ser... Cuando uno pone la firma en un expediente en el Ministerio de Economía, está resolviendo en favor o en contra de sectores que son gente concreta. En favor o en contra, no lo digo en contra por algo, sino que está tomando decisiones que inciden directamente en la vida de la gente. Sin embargo, el honor de ser parte de este gobierno, que uno puede mirar a todo el mundo a los ojos y hacerse cargo de las decisiones que tomó, porque cree que siempre incidió para el lado correcto. Si no, no estaría, creo. Primero es un honor que me hayan convocado, pero segundo, el poder decir que uno resiste sus firmas y sus archivos y puede explicar cada decisión que tomó sin ponerse colorado, eso es no es menor en el ministerio. No en vano el ministro de Economía acompaña a la presidenta en la fórmula. Claro, por eso digo, es someter la política económica al electorado. Eso quiere decir, eso habla mucho de las decisiones que hemos tomado por lo menos en estos años. Bueno, que lo siga disfrutando, viceministro. Gracias por venir. Nos veremos cuando sea diputado, entonces. Por supuesto. Con los proyectos me acuerdo de lo que dijo. Si nos invitan, yo lo invito. Trato en estos años de haber resistido mis archivos, así que si nos invitan estaré. Gracias por venir, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Un placer enorme. Estuvo con nosotros el viceministro de Economía, Roberto Feletti, conversando acerca del rumbo económico, de lo que viene en este modelo de país y de su proyecto en el cual ya va al ámbito legislativo por decisión de la presidenta. En un ratito estamos con Héctor Valle, con el licenciado Héctor Valle, que nos va a explicar un poco más acerca de nuestro país respecto del impacto mundial, de las crisis que andan dando vuelta por otros continentes y de lo que se viene en lo que queda de este año. No se vaya. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Dueñotronic, de Banco Hipotecario, Home Banking, Banca Telefónica y muchas cosas más. 0810-999-4476. www.hipotecario.com.ar. Auspicia Banco de la Nación Argentina. 118 años ofreciendo la más completa gama de soluciones financieras. Vamos a tratar de que nos explique, nosotros de entender, él lo va a explicarnos bien, al licenciado Héctor Valle de FIDE, que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento en materia económica. Recién hablábamos con Feletti, ¿no?, acerca del modelo que se profundiza, que no se profundiza, estas sensaciones a veces previas a las elecciones. El licenciado, ¿qué es lo que viene en este tiempo al que estamos asistiendo? Primero a nivel local, después respecto del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que probablemente este año la economía crezca un poquito por encima de lo que planteó Feletti hace un ratito. Creo que vamos a estar arriba del 8% de crecimiento y eso supone para el año que viene un piso elevado. Arrastra por lo menos un 5% de crecimiento el año que viene. ¿Qué es lo que se propuso en el presupuesto? Yo creo que puede estar por arriba. Depende mucho del factor externo. Depende mucho del factor externo, pero no tanto como dependía en el pasado.
Y con esto quiero decir lo siguiente, que en los últimos 10 años, digamos, casi desde que cayeron las torres, ha habido un cambio en la economía mundial donde los países emergentes como la Argentina han crecido mucho más que el promedio. Y la acumulación de ese crecimiento, esa mayor, para todos los países, no con China, por supuesto, Brasil, India, etcétera, pero la acumulación de riqueza por ese conjunto de países, en términos de más participación en el crecimiento, más participación en las exportaciones mundiales, más participación en las importaciones, bajas en los niveles de desempleo, inevitablemente supone cambios estructurales que se sintetizan en decir que somos menos vulnerables que lo que éramos en los 90. Usted recuerda en los 90 cuando pasó, por ejemplo, la crisis del tequila en el año 94, cómo la sufrió la Argentina. Cuando fueron las crisis asiáticas en el 2007, 2008, en el 97, 98, cómo lo sufrió la economía argentina. Tuvimos que dolarizar los depósitos, virtualmente desapareció la moneda nacional, cayeron por lo menos 50 unidades bancarias. Acá sufrimos una crisis en el 2008 y 2009, mucho más fuerte que aquella, y la Argentina la toleró bastante bien. Y todo este conjunto de países la toleró bastante bien. Y no solamente la toleraron bien, y la toleró bien la Argentina, sino que salió muy rápido. Ya en el 2010 estaba creciendo, y en el 2011 sigue creciendo. ¿Eso es por el viento de cola? No creo. Creo que tiene mucho mérito la política económica, mucho mérito en el sentido de 3 o 4 cosas. El desendeudamiento, muy importante. Creo que la mejor herencia que le podemos dejar a las futuras generaciones es tener un país desendeudado. La utilización de los fondos previsionales y la asignación universal por hijo. Esos 3 ejes centrales, más los planes repro y los planes de trabajar, etcétera, le dieron una dinámica al mercado interno que compensó mucho lo que pasó con los precios internacionales de la soja, por ejemplo. Y ahora esa situación creo que se va a mantener, creo que no hay espacio para grandes inquietudes, a no ser que en el mundo haya una catástrofe que nunca debe descartarse. En cuyo ¿Y qué caso, sería una catástrofe? Más de lo que está sucediendo ya. Una catástrofe, le podría decir, bueno, se cae Grecia, se replantea el euro, en el euromercado que únicamente Francia, Alemania, Holanda y quizá Austria, y eso ya lleva un montón de cimbronazos, se cae la demanda dirigida a China, pero no necesariamente va a ocurrir. Y es más, aún en que ocurriera un cimbronazo de esa magnitud, le vuelvo a repetir, no estamos en una posición tan expuesta como en los 90. Por ejemplo, no estamos en una posición tan expuesta porque el mercado interno es muy dinámico. Y lo que tenemos que entender es que si en 2009 nos ayudó mucho el dinamismo del mercado interno, en una eventual crisis, o aunque no haya crisis, tenemos que tomar como mercado interno a la región. ¿Qué sería nuestro dinamismo, mercado, claro, licenciado? ¿Qué sería que es un sistema muy dinámico? Es muy dinámico porque aumentó el ingreso de las personas, es muy dinámico porque el sector público creció mucho la inversión pública, la construcción pública, es muy dinámico porque los fondos previsionales, virtualmente esa masa de recursos se duplicó en 2 años, es muy dinámico porque hubo políticas dirigidas como el plan repro o como la asignación universal por hijo o la política de remuneración a los jubilados que fueron muy efectivas. Ahora, lo que tenemos que en este momento pensar es que hay que darle mucha prioridad a la acumulación. Para que nosotros tengamos una dimensión de inversión compatible con seguir creciendo como hemos crecido hasta ahora, precisamos que ella sea por lo menos 27, 28 puntos del producto. Ahora estamos en 24, como bien dijo Feletti. Ahora, precisamos un mercado más amplio. Y ese mercado más amplio es América del Sur. Y ese mercado más amplio es todo lo que es la cuenca del Pacífico. O sea, la economía mundial se está desplazando hacia la cuenca del Pacífico. Bien. Y nosotros tenemos que aprovechar esas circunstancias. Una pregunta, licenciado. Pensar en una moneda única respecto del Mercosur, por ejemplo, como un modo más de profundizar ese mercado, ¿es algo posible? ¿Es algo interesante? ¿Es algo que puede aportar? Pero tenemos que aceptar la realidad que dentro de la región hay gobiernos con diferencias muy importantes de política. Claro. No es lo mismo Chile que Ecuador, no es lo mismo Colombia que Venezuela, no es lo mismo Uruguay que Bolivia, son diferencias ideológicas. Son diferencias ideológicas y estrategias muy diferentes. Ahora, uno lo que advierte que en aquellos países donde más heterodoxos fuimos es a quienes mejor les ha ido. Yo, por ejemplo, estoy bastante preocupado por la economía del Brasil, que adoptó una estrategia de priorización
a la lucha contra la inflación, que significaba inevitablemente subir fuertemente la tasa de interés. Entonces, si usted sube la tasa de interés y por otra parte el real está cada vez más caro, inevitablemente entran recursos especulativos y eso provoca una gran vulnerabilidad a la economía. Por un lado, se cae el crecimiento, la economía se hace más vulnerable y el balance de pagos, en el momento en que esos capitales salen o entran, refleja impactos que no responden a lo que está pasando en el núcleo duro de la economía, sino a decisiones extranacionales. Entonces, yo advierto que últimamente, las últimas semanas, Brasil viene cambiando esa estrategia. Creo que en esta cuestión le ha ido mejor a la Argentina, con su política heterodoxa. Tenemos efectivamente una fuga de capitales. En realidad esos capitales se fugan dentro del país. Tenemos otro problema que no se menciona tanto, que es cómo sube las remesas de utilidades y dividendos al exterior. Eso que está demostrando que las empresas extranjeras están ganando mucha plata en la Argentina, pero también está demostrando que las casas matrices, a las cuales no le está yendo tan bien como acá, están tomando recursos de sus filiales para resolver los rojos que tienen en Nueva York, o en Wall Street, o en Detroit, o en París. Y eso tendría que ser objeto de política económica, una política dirigida a conversar sobre ese tema. Nosotros el año que viene tenemos que hacer pagos importantes en concepto de la deuda externa. Nosotros creo que no tenemos que apelar a más endeudamiento para resolverlo, tenemos otra fuente de recursos. Por ejemplo, la ley de la minería le permite a las empresas mineras dejar en el exterior toda la plata de las exportaciones. Últimamente una parte de ese dinero lo están usando para invertir en el país. Nosotros tenemos que pretender que inviertan todo en el país, que si tienen 3.000 millones de dólares de exportación, que sean 2.500 o 3.000 de inversión en el país. Con lo cual los eventuales necesidades de dólares que tenemos para terminar de pagar la deuda, tenemos que buscarla en esa cuenta y no en el Fondo Monetario Internacional. Con las petroleras pasa algo parecido. Entonces, ahí es donde la política económica, digamos, va a tener que tomar medidas que, digamos, de segunda generación. Claro. Ese tema, el tema que hace falta una reforma tributaria que, por ejemplo, grave a las utilidades financieras de los particulares, que vuelva a poner el impuesto a la herencia, que revise la magnitud del IVA, que es exageradamente alto, que es indiscriminado. Que revise un poco la política de subsidios, en el sentido que sectores de ingresos medios y altos se están beneficiando de subsidios para su consumo de gas, por ejemplo, de electricidad, que los podrían pagar cómodamente. Entonces, a su vez, esos sectores de ingresos medios y altos, como tienen un excedente de plata importante, no les interesa mucho que aumente el precio del colegio, de la obra social o del consorcio del edificio donde viven, claro, o de la cuota del country. Y están convalidando por ese lado una presión inflacionaria que se agrega a la que naturalmente tiene todo país que produce alimentos. Nos queda un minuto, licenciado Valle. El escenario que está planteando usted son objetivos que podrían considerarse después de las elecciones. Lo que le digo, sería reformas de segunda generación dentro del mismo modelo. Claro. Hay mercado interno, bueno, el mercado interno tiene que pasar a ser América del Sur. Hay una política fiscal progresista, bueno, hay que avanzar hacia estos nichos que hay de privilegio. Hay una política financiera relativamente sana. Bueno, hay que profundizar una reforma financiera que, como bien dijo Feletti, se dedique a financiar al aparato productivo, la vivienda y aún el consumo popular. Licenciado, muchas gracias por venir y ayudarnos a comprender cosas que por ahí en lo cotidiano uno no tiene tanto tiempo para pensar. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Nos encontramos, como lo hacemos siempre, la próxima semana en otro momento de Definiciones. Gracias por estar. Chao.